normalización del alfabeto de la lengua yagua. Capacitación a los docentes y a los yaguanos. Esa era una de las demandas que ellos acercaban al Estado, en este caso al Ministerio de Educación, solicitándole justamente que hagan lo mismo con ellos. Entonces, en el año 2014 se inició un proceso para contar con una propuesta de alfabeto unificador para la lengua yagua. Esta lengua contaba ya con una propuesta de alfabeto que se hizo a través del Instituto Lingüístico de Verano. Sin embargo, ellos decían que no todos conocían esta propuesta. Era una propuesta que estuvo conocida solo por algunos y además los docentes que de algún modo eran jóvenes habían crecido y habían sido formados con otra propuesta o simplemente no conocían y en su formación tampoco tuvieron mayor conocimiento al respecto. Así que ellos solicitaban que se haga este trabajo de unificar una propuesta de alfabeto y para ello el Ministerio de Educación hizo un proceso que se llama el proceso de normalización de la lengua originaria yagua. En ese proceso se convocó a representantes de las más o menos 32 comunidades yagua que existen en la región de Loreto y en frontera con Colombia y Brasil. Y esos primeros encuentros hicieron ver pues, que la situación era de una complejidad muy particular, por lo que les voy a contar después. Lo que se hizo fue conformar un comité que estuvo liderado por miembros del pueblo yagua para que ellos impulsen este proceso y ellos lleven este proceso con asistencia del Ministerio de Educación. Y estas son las personas que ustedes ven en las imágenes al inicio, que comenzaron a liderar ese proceso. Y luego se hicieron una serie de talleres, que fueron espacios que el Ministerio generaba, pero no eran talleres solamente para ver el alfabeto en sí, sino eran talleres sobre todo para evaluar y analizar la situación de la lengua yagua en estas comunidades. Y en verdad, uno de los primeros aspectos que llamó mucho la atención a los hablantes es que, por lo menos los representantes que estuvieron dijeron, no hemos tenido un espacio para conversar sobre el tema de la lengua y la cultura como lo que tenemos ahora, cuando estamos reunidos de todas las comunidades y podemos ver cuál es la realidad en cada una de ellas. Y la realidad era que en muchas de estas comunidades la lengua yagua ya no se transmitía y que los jóvenes y niños ya no la hablaban. En cambio, todavía se mantenía en los adultos, en algunos adultos y en los ancianos. Y ellos decían que no querían pues, que el idioma se vaya al abismo, que tenían que hacer algo y una de las primeras acciones era tratar de que cuente con un alfabeto oficial que posteriormente permite la elaboración de materiales educativos. Es así como luego de más o menos 3 o 4 eventos se hizo un trabajo en el que participaron también lingüistas que permitieron conocer un poco más sobre la situación de la lengua en el aspecto fonológico. Es así como se invitó a lingüistas como Javier Valque, que está por acá, y Luis Peláez, quienes hicieron una propuesta de análisis y eso sirvió como un insumo para llevar y socializar con los hablantes. Y con lo que ellos conocieron, socializaron con los hablantes y ellos tuvieron conocimiento de esto y también sopesaron y evaluaron si debían cambiar algunas grafías. Bueno, esto es en verdad un tema de una complejidad mayor del que tenemos acá, pero lo que puedo decir es que uno de los debates más significativos fue en la forma visual de algunos segmentos, de algunas letras. A veces estos tienen un carácter muy fuerte, muy identitario para ellos, y eso generó que haya algunas discusiones. Otro punto es que algunas grafías se proponían, unas nuevas grafías se proponían sobre todo para la I central, ya dijo Jaime, y que no estaba graficada, digamos, en los procesos de escritura anterior. Entonces esto generó también debates que llevaron a que posteriormente llegaron a un consenso y aprobaron un alfabeto con 20 grafías, como las que ven ahí, ¿no? Están abajo y esto fue aprobado por el Ministerio de Educación con una resolución ministerial con la cual ya se puede decir que el alfabeto, que la lengua yagua cuenta con un alfabeto oficial con el cual pueden desarrollar como Estado una serie de acciones para el beneficio del pueblo.
Pero además de esto, en estos espacios, como les comentaba, no solamente se habló sobre esto, sino sobre la situación de la lengua, y ellos dijeron ante esta situación también qué debemos hacer, ¿no? Y lo interesante es que ellos no esperaban que el Estado venga a darles una fórmula, ya estaban haciendo cosas para tratar de que su lengua se revitalice. Y esas acciones que ellos contaban, es algo que les voy a comentar, era en torno a cómo hacemos para promover nuestra lengua yawa y que ésta se aprenda. Y unos contaban que ya venían haciendo un trabajo de desarrollar artesanías, otros de hacer letrados en la comunidad, otros contaban que estaban haciendo cocameras o lo que se llama como malocas, porque decían que el Yagua debe tener un espacio para que se hable Yagua. Y esto venía a raíz de una reflexión que ellos mismos decían, ¿no? Nosotros hemos pasado por periodos muy fuertes en nuestra historia y siempre hacían referencia a la época del caucho, a la época de los patrones, hacían referencia también a los últimos 20 años donde ellos fueron incluso minimizados o no muy valorados, e incluso a veces en la ciudad de Iquitos decían que a las personas que procedían de una comunidad indígena les decían yaguas o yaguitas, solamente así no sean yaguas, ¿no? Pero era como el término para de algún modo no valoraron como hablar. Entonces ellos decían que estas cosas hicieron que sus padres o abuelos se replieguen en su identidad y que ahora más bien querían cambiar eso, ¿no? Y que venían haciendo algunas acciones como las que les comenté. Pero además de eso, ellos también formaron parte de unos pilotos para que se pueda trabajar algo que es lo que se conoce en otros lados como nidos lingüísticos. Es algo así que se llevó acá. No se puede decir exactamente que es lo mismo porque los yaguas lo amoldaron de acuerdo a su realidad en estas comunidades como Larinas, Santa Rita del Caño y San Alberto. Y ahí ellos comenzaron también a convocar a sabios o sabias para que en las comunidades, en un espacio específico, pudieran ellos enseñar la lengua a los niños y estos lo aprendan, ¿no? Y lo interesante es que en algunas comunidades esto tuvo un impacto importante e incluso los niños y los padres comenzaron a usar, digamos, a volver a usar algunas vestimentas propias, o hacer algunas artesanías y a relatar cuentos sobre el Yawa durante unos espacios que ellos acordaban en la semana, ¿no? Y ahí participaban niños entre 1 a 3 años. Además de la revitalización, también el Ministerio de Educación, en su compromiso de desarrollar materiales educativos CIBE, trabajó cuadernos de trabajo en comunicación y en personas en ciencia de ambiente. Y en esto es importante señalar que uno de los desafíos en el tema lingüístico fue cómo desarrollar vocabulario pedagógico con estas lenguas, sobre todo para consignas como describe, argumenta, etc. También los neologismos que eran necesarios, sobre todo en el sistema numérico, hablamos de un sistema vigesimal, que no se dentro de eso. Pero además el tema de las variedades, como también llegar a articular y que eso se plasme en el material que permita que cualquier niño y docente pueda usar estos documentos, así como también algunas normas de escritura. Entonces, estos fueron de algún modo lo que como Estado se avanzó en relación a la lengua yawa. Quería preguntar, ¿qué son las actitudes de los padres sobre hablar la lengua a sus hijos en casa? Porque me imagino que hay muchísimos adultos que están teniendo hijos todavía que pueden hablar la lengua de ellos, que para quienes la lengua es su lengua materna. Bueno, en el caso de las actitudes, digamos que fue algo que empezó con primero una situación en la cual algunos representantes
consideraban pues que el yagua todavía no debería transmitirse, ¿no? Todavía comentaban que algunos padres reaccionaban de manera negativa cuando se quería enseñar la lengua yagua en las comunidades, pero que en cambio había otros padres de familia que sí valoraban e impulsaban y promovían que se haga esto. Una de las cosas que ellos decían era que quizás esto se debía a que estas personas que no querían que el idioma se transmita era porque habían sido de algún modo los más afectados con estos factores externos que hacían que se deje de hablar el idioma, y señalaba pues que uno de esos factores externos fue, por ejemplo, me acuerdo bastante del tema de los patrones, ¿no? Parece que en la historia de los Yaguá este tema de los patrones marcó mucho, que incluso algunos nombres que ellos llevan como apellidos ahora son justamente de los patrones. Entonces, y además que cuando ellos salían a contextos urbanos eran pues maltratados solamente por haber Yaguá. Entonces, todo esto parece que generó que ellos no transmitieran a sus hijos el idioma y de algún modo afectó esta transmisión. Pero la actitud que posteriormente fue paulatinamente avanzando con estos eventos fue que eso varió un poco hacia el volver a hablar el idioma, y creo que las acciones que ellos han ido impulsando en su revitalización demuestran eso, ¿no? Lo interesante sería ver cómo está eso ahora, ¿no? O sea, conocer en este momento qué tanto se ha avanzado con esas iniciativas, sobre todo que ellos mismos ya venían impulsando, para poder conocer también cómo eso se puede articular y qué estrategias funcionaron, qué comunidades y qué estrategias no funcionaron. Bueno, podría comentar eso por un momento. Una última pregunta, Antonio. Si Jaime quisiera consultarle si es que en los estudios que ha realizado ha identificado variedades de yagua, ¿no? En estas zonas que han mencionado. Sí, sí, sí. Hay dos o tres, digamos, dialectos, ¿no? Pero en las debe haber más en los lados que yo realmente no conozco, ¿no? Que es más pegado al Putumayo. Yo conversé con el antropólogo Jean-Pierre Chomet, que incluso en algún momento tuvimos la idea de viajar para ver bueno, entre otras cosas, a mí me interesaba ver cosas de variación, ¿no? Pero bueno, al final no se pudo hacer. Él mismo me dijo que también que había hace 2 años, no, el año pasado fue, bastantes problemas en esa zona con el narcotráfico. Entonces, bueno, ahí quedó, ¿no? Pero sería un trabajo para realizar, porque además cerca a Iquitos, donde hay más contacto con el español, y además por cuestiones de turismo, no sé cómo le llaman ahora, pero hay estas vías Yagua que en realidad muchos ni siquiera son Yagua, ¿no? Pero se ponen la vestimenta. Y en realidad yo no sé qué cosas o cómo están hablando ahí, ¿no? Y cómo está entrando el español en estas zonas que están más cercanas a la ciudad misma de Quito. Entonces, como el One Piece, ese trabajo de variación, de hacer un trabajo más de tipo dialectológico, es algo que hay que hacer todavía.